Ya. Buenos días, profesora. En esta oportunidad le voy a exponer sobre La Vuelta al Mundo en 80 días del autor Julio Verne. Yo soy Daís Daniela Suárez Villafuerte, del grupo de dibujo y pintura B del segundo ciclo. Voy a iniciar un poco con la biografía de Julio Verne, que es Jules Gabriel Verne. Este es un escritor, poeta y dramaturgo francés, nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828 y fallece en Amiens el 24 de marzo de 1905. Es considerado como el fundador de la moderna literatura de la ciencia ficción, también uno de los más importantes escritores a nivel de toda Europa. Fue fruto de una familia pudiente. Su padre le hizo estudiar derecho, pero él no ejerció su carrera, sino que se dedicó a ser escritor. Desde muy joven mostró interés sobre la geografía, la poesía y también la ciencia, y todo esto se ve reflejado en sus obras. Tiene un gran conocimiento de lo que es la geografía, por ejemplo, en la obra de La Vuelta al Mundo en 80 días, esto es muy notorio. También en cuanto a la ciencia, muchos de los aparatos que él menciona en sus obras, en el momento en que estas obras han sido publicadas no existían todavía, pero se ve como en el futuro si podemos verlas. Entonces es claro como él tiene una gran idea de lo que se podría construir. Algunas de sus obras más resaltantes son estas, que las estoy abarcando desde 1864 hasta 1875. Al inicio tenemos el viaje al centro de la Tierra, después de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días y la isla misteriosa. Voy a iniciar con la vuelta al mundo en 80 días. Esta fue una novela publicada por entregas en el Temps desde el 17 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 1892. Es el mismo año en donde los hechos de la obra se realizan o toman lugar. Y después ya es publicada íntegramente el 30 de enero de 1873. Los personajes principales. Como protagonista tenemos a Phileas Fogg, que es un aristócrata alto, delgado, de gran bigote, es puntual, lo cual es una de las características muy importantes dentro de la obra. Es minucioso, también no nos hablan mucho sobre el origen de su fortuna, lo cual también lo hace un poco misterioso. Y tenemos a Mr. Fix, que vendría a ser el antagonista de la obra. Este es un detective inglés que persigue a Phileas Fogg por un malentendido, se podría decir. Luego tenemos a Jean Passepartout, que es el criado francés de Phileas Fogg. Es un joven de mediana estatura, con un pequeño bigote y con una buena complexión física. También tenemos a Oda, que es una viuda india salvada por Phileas Fogg. Es alta, de tez clara. Luego tenemos a los personajes secundarios, dentro de los que se encuentran los compañeros del Reform Club, con los que Phileas Fogg hace una apuesta, el capitán del barco que también contrata a Phileas Fogg y el explorador que también es contratado para seguir con el camino de su viaje. El tiempo y el lugar. Esto todo se da inicio en Londres y también tiene el final en el mismo lugar, pero como el mismo nombre de la obra nos dice el viaje, la vuelta al mundo en 80 días, eh, los protagonistas dan un recorrido a todo el globo terráqueo, entonces, por lo cual recorren diferentes continentes como América del Norte, África, Asia y Europa. Y acá tenemos un listado de más o menos de todos los países y ciudades en los que ha estado. Vamos a darle inicio a la obra. Todo inicia con el nuevo criado que viene a ser John, ya que Phileas Fogg es un hombre tan minucioso y consigo mismo y también pide eso a sus criados. Por un pequeño desliz que tiene su anterior criado, contrata a este nuevo. Y es con el que apenas teniendo tan poco tiempo de contratado se lo lleva de viaje. Todo tiene origen por una apuesta que tiene con los miembros del Reform Club,
que están hablando sobre viajes y ellos mencionan de que se puede dar la vuelta al mundo en 85 días y él dice que no, que se puede dar en 80. Entonces ellos le apuestan de que si él da la vuelta al mundo en 80 días le iban a dar 20.000 libras y si no, él tenía que pagar las 20.000 libras y él acepta, teniendo él como fortuna 40.000 libras. Entonces lo que hace al partir prácticamente ese mismo instante es dejar la mitad por si es que no ganaba la apuesta para pagar y se lleva la otra mitad para los gastos, los diferentes gastos que pueda tener durante el viaje. Y a la par de él salir de viaje, ocurre un robo en el Banco de Inglaterra. Ahí es donde entra Mr. Fix y él cree, ya que Phileas Fogg está yéndose de viaje tan apresuradamente, que él es el que ha robado el dinero y que tiene como fin llegar hasta Estados Unidos, donde no va a poder ser arrestado. El nudo. Todos están hablando de esta gran apuesta y el viaje inicia, como le mencioné, en Londres y parte hacia Suez. Acá tenemos un pequeño mapa con el recorrido que realiza y también esto nos da más o menos una idea de el conocimiento que tenía Julio Verne de la geografía. Durante el viaje les pasan diferentes acontecimientos que los retrasan. Uno de ellos, por ejemplo, es en Bombay, donde ya no hay, las vías del tren están malogradas, entonces ya no puede seguir. Ahí es donde contratan al explorador y alquilan un elefante, y también es donde conocen a Oda, que dentro de la cultura lo que ellos hacían era de que si un príncipe moría y su esposa seguía viva, la viuda también tenía que ser sepultada, aunque esté sana o esté ya viva. Entonces ellos la salvan. Y durante todo este recorrido también son seguidos por Mr. Fix, que como ya mencioné, él creía que quería llegar a Estados Unidos, entonces ya no iba a poder arrastrarlo. También el criado comete unos cuantos deslices, se podría decir, ya que en estos lugares no se es permitido entrar a los templos con zapatos, y él lo hace por desconocimiento. Tratan de detenerlo, pero él escapa, pero después de ya estar saliendo de la India, son atrapados y son juzgados por ese delito. Y tenían que estar retenidos unos 8 días, pero ellos no podían darse el lujo de perder tantos días en su viaje, entonces lo que hace Phileas Fogg es pagar para que los dejen en libertad. Luego Mr. Fix igual sigue intentando de cualquier manera retrasar el viaje, pero él no pensaba que era para llegar a Londres, sino que era para Estados Unidos. Él, al momento de llegar a Inglaterra, él logra detenerlo, pero gracias a que el criado John era muy avispado, se logra enterar de que el delincuente que había robado el banco ya había sido detenido, entonces los tienen que liberar. Y con todos estos retrasos, ellos llegan el sábado a las 8:50 y ya no había nadie en el Reform Club porque era el lugar donde tenían que encontrarse. Entonces piensan que ya perdieron la apuesta y de que no llegaron. Entonces se van a casa y el día siguiente, que se supone era domingo, Phileas Fogg decide casarse con Awoda y le manda a John, al criado, a averiguar con el cura cuando estaba disponible para que los case al día siguiente, o sea, el lunes. Y cuando él va, el curita le dice de que no puede casarlos al día siguiente porque el día siguiente no es lunes, es domingo. Entonces John va corriendo donde Phileas Fogg y le avisa de que ese día todavía era sábado. Entonces van corriendo al Reform Club y llegan a las 8:44 con 57 segundos, ganando así la apuesta. Y lo que había pasado era de que ellos partieron hacia el oriente, o sea, hacia el encuentro con el sol, entonces los días pasaban más rápido, entonces sacando las cuentas, sí habían llegado incluso en menos de 80 días, en 79 días. Pero prácticamente no gana nada porque gasta casi todo el dinero, el equivalente al dinero que era lo de la apuesta.
y igual se queda como boda. Eh, los valores y los antivalores. En este caso, algunos de los valores que yo logro resaltar son la puntualidad, la caballerosidad, respetar otras culturas y estar abierto a conocerlas. Y en cuanto a la puntualidad es Phileas Fox, ya que también es uno de los puntos que le hacen partir en este viaje y el que él estaba tan seguro de la organización que tenía y de los cálculos que le había hecho que era posible hacer ese viaje. También la caballerosidad de este mismo personaje, respetar otras culturas, ya que si bien infringen algunas cosas, no era a propósito, entonces tampoco estaban como ahí para juzgar. Y en el caso de los antivalores también sería eso, no respetar costumbres ajenas, que si bien es un poco contradictorio con los valores que menciono, pero yo creo que lo menciono por el hecho de que John entró a un templo y no se molestó tampoco en averiguar si podía hacerlo o no. Entonces yo creo que es importante, si nosotros vamos a algún otro lugar, ser conscientes de las cosas que son, ¿cómo se podría decir? Son aceptadas, o ciertas reglas que ellos se conducen porque somos nosotros extranjeros y no podemos ir a cualquier lugar y simplemente interrumpir porque donde nosotros vivimos no se hace así. El mensaje sería, aunque se atraviesen muchos inconvenientes en nuestro camino, es posible llegar a nuestro destino con organización y perseverancia, ya que de esta manera es en la que lo hicieron nuestros personajes, porque a pesar de que tuvieron muchos inconvenientes, muchas vicisitudes y pudieron no lograrlo, seguían insistiendo y hasta el final, cuando se enteraron de que era todavía tenían tiempo, se esforzaron en llegar y lo lograron. Pocos segundos antes, pero lo lograron. Y mi opinión crítica sobre la obra sería de que me parece muy interesante como todos los conocimientos que este autor tenía los plasma en la obra, haciendo también, tomando también algunas inquietudes que tenían las personas de la época, como ir en aventuras o cosas desconocidas. Y también se refleja mucho la manera en la que él pensaba y en la manera en que las cosas le mostraban curiosidad, y cómo todo esto unido logra darnos esta historia que en sí es bastante interesante y para su época también es es muy innovadora. Y al final todo depende de nuestra imaginación y cómo manejemos la imaginación y nuestros conocimientos. Eso sería todo, profesora.